Ok, entonces hoy vamos a colocar aquí continuación. Resulta que en la última clase nosotros habíamos definido lo que era la continuidad de una función. Entonces, yo puedo tener una función f de x que sea igual a y yo puedo decir que es continua en el número x igual a. Vamos a meter esto aquí y esto aquí para señalar que estoy trabajando con una función y un número si cumple tres cosas fundamentales. Lo primero que tiene que cumplir es que la función evaluada en A, esta que está acá, esté definida. Y cuando digo definida es que no exista indeterminación. Lo segundo que debe ocurrir es que cuando yo le aplique el límite a la función f de x, esta que tengo acá, cuando x se está acercando a exista. Es decir, que este límite exista y que la función esté definida. Y por último, la tercera propiedad es que cuando yo le aplique el límite a la función f de x, cuando x tiende a A, sea igual precisamente a la función f de A. Si se cumplen estas tres condiciones, nosotros podemos decir de que la función f de x es una función continua. Y esa es la idea fundamental para estudiar esto. Vamos a hacer un pequeño grafiquito aquí para que nosotros visualicemos cómo es lo que yo quiero explicar de esta parte. Supongamos que yo tengo un sistema referencial y digo, voy a dibujar aquí el eje Y, voy a dibujar por aquí el eje X. Yo creo que hasta aquí está bien. Los vamos a identificar como siempre, eje Y y eje X, y vamos a marcar valores. Aquí tengo el número 1, el número 2, el número 3, el número 4 y el número 5. Vamos a llegar hasta el número 6. Entonces yo los voy a identificar. El número 1, el número 2, el número 3, el número 4, 5 y 6. De igual forma voy a marcar números arriba. El número 1, el número 2, el número 3 y vamos a llegar hasta el 4. 1, 2, 3 y 4. Y yo voy a tratar de hacer una figura lo mejor posible en este caso. Vamos a suponer que yo tengo una curva que hace esto, fíjense. Va por aquí y de pronto cuando llega aquí hace un salto. Y va por aquí y cuando llega aquí, el punto de aquí es oscuro. Pero el punto que está aquí es un punto abierto. ¿Por qué? Porque aquí va a haber un salto, aquí. Entonces uno podría decir, aquí la función es continua, 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 aquí hay un salto. Continua, 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 y es continua hasta aquí. Ahora, más arriba, por ejemplo, aquí, yo vuelvo a poner un punto abierto, es decir, que la función es discontinua allí. Y digo yo, ok, quiere decir que ahora yo voy a bajar esta función y voy a llegar, por ejemplo, aquí. Y voy a subir. Pero aquí precisamente en el número 5, aquí, yo le voy a volver a decir, aquí es otro salto. Y un poquito más arriba, por ejemplo, aquí, si nosotros vemos aquí, hay un punto. Entonces uno dice, vamos a ver dónde es continua esta función. ¿Ok? Si nosotros observamos acá, jóvenes, aquí hay una discontinuidad.
Y ustedes dirán, ¿y eso por qué, profesor? Bueno, porque yo me puedo acercar por la derecha al 1, me puedo acercar por la izquierda al 1, y el límite de la función indudablemente que me está dando aquí 1. Entonces yo puedo decir que el límite, cuando x tiende a 1 por la derecha, de la función f de x, que es la que está descrita en azul, que la voy a escribir aquí, me da un valor. Y ese valor que me está dando a mí aquí es 1. ¿Por qué? Porque si yo voy subiendo por aquí, y voy bajando por aquí, la imagen se va aquí al número 1. Por eso me da 1. Quiere decir que si me acerco por la derecha de la función y me acerco por la izquierda de la función, el valor me da 1. Ahora, cuando yo digo la función y la voy a evaluar en 1, resulta de que la función evaluada en 1 no existe. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque aquí hay un salto. Este circulito quiere decir que aquí hay un salto. Entonces, como no se está cumpliendo esta última propiedad, entonces nosotros podemos decir cómo el límite, cuando x tiende a 1 por la derecha y por la izquierda, de f de x es diferente a la función evaluada en 1, quiere decir de que la función f de x es discontinua. Y esa es la forma de estudiarlo. Ahora, vamos a estudiar qué pasa aquí en el número 3. Y ustedes dirán, ¿en qué número 3? Aquí, miren. En este valor. No me quedó muy derechito. Vamos a poner punteadito aquí. Aquí. ¿Por qué? Porque si yo bajo un poquito acá, yo me puedo acercar al 3 por la derecha y al 3 por la izquierda. ¿Qué quiere decir? Que si yo le calculo el límite a la función f de x cuando x tiende a 3 por la derecha, el resultado, si ustedes ven aquí, me da como resultado un valor abajo, que aquí en todo caso vale, aquí vale menos 1. Y si yo le aplico el límite cuando x tiende, perdón, cuando yo me acerco por la derecha no vale 1. Disculpen ustedes, ahí me equivoqué yo. Porque cuando yo me acerco por la derecha, la función es aquí, miren. Va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo. Y aunque aquí exista un punto de salto, la imagen que me da está aquí, entre 2 y 3, es decir, 2.5. Pero si yo me acerco a 3 por la izquierda, es decir, a este número 3 por aquí, entonces la función va bajando, va bajando, va bajando y su imagen es menos 1. Quiere decir que la función f de x me da como resultado menos 1. ¿Qué quiere decir esto? Esto implica de que el límite, cuando x tiende a 3 por ambos lados de la función f de x, no existe. ¿Y por qué no existe? Porque aquí me dio 2,5 y aquí me dio menos 1 y esos valores son diferentes. Ya aquí no tengo que seguir haciendo nada, porque si yo evalúo la función en el punto 3, a pesar de que la función en el punto 3 está oscura y me da menos 1, este valor coincide con este, pero este valor no coincide con este. Quiere decir que la función es discontinua en x igual a 3. Aquí se me olvidó colocar la discontinuidad. Aquí discontinua en x igual a 1.
Lo mismo puedo hacer con el estudio en el número 5. Fíjense que el número 5 está por aquí. Yo me puedo acercar por la derecha y me puedo acercar por la izquierda del número 5. Y cuando yo me acerco, yo subo y me da este punto abierto que tiene como imagen aquí un valor entre 1 y 2, es decir, 1.5. Entonces, en x igual a 5, yo puedo calcular el límite cuando x tiende a 5 por la derecha de la función f de x. Y eso me da a mí como resultado 1,5. ¿Por qué? Porque es la proyección de este punto para acá. Entonces aquí me da 1,5. Si yo estudio el límite cuando x tiende a 5 por la izquierda de la función f de x, es decir, yo me estoy acercando por acá, por la izquierda, es como si yo dijera, ahora voy a bajar, bajar y llego aquí. Aquí iba bajando, bajando y llego aquí. Pero por la izquierda, la imagen sigue siendo 1.5. Quiere decir todo esto que el límite cuando x tiende a 5 por la derecha y por la izquierda de la función f de x es igual a 1,5. Es decir, existe. Y como existe, lo único que me falta a mí evaluar es la primera condición, de que la función esté definida y que sea igual al límite. Si nosotros ahora vamos a calcular f evaluado en 5, nosotros nos vamos a la gráfica y podemos ver aquí de manera muy clara que el valor de 5 está aquí, sube, 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 aquí hay un salto, sube, sube, sube y llega aquí. Y la imagen de la función me da como resultado un punto que está entre 3 y 4, que sería 3,5. Quiere decir que aquí el valor de la función me da como resultado 3,5. Y si ustedes pueden ver acá, aquí, el 1,5 que me dio en el límite es diferente a el 3,5 que me dio en la función. ¿Qué quiere decir todo esto? De que la función es discontinua en x igual a 5. Preguntas al respecto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está claro? Listo, muy bien. Vamos a continuar. Vamos a suponer que yo propongo ejemplos de otra manera. Y yo digo acá, ejemplo, y les pregunto a ustedes, ¿dónde es discontinua la función f de x igual a x al cuadrado menos x menos 2 sobre x menos 2? Entonces ustedes dicen, bueno, profesor, aquí nosotros podemos ver que si yo voy a estudiar el dominio de esta función f de x, eso va a estar formado por todos los x que pertenecen a los reales, tal que x tiene que ser diferente de 2. ¿Por qué? Porque si yo tomo el número 2 y lo pongo acá, me queda 0 y la división por 0 no está definida. Conclusión de todo esto a partir del dominio, que la función f de x es discontinua en x igual a 2. Eso se puede hacer hasta de forma gráfica. ¿Por qué?
porque yo puedo tener aquí un sistema referencial, me voy a la entrada algebraica y voy a graficar la función x al cuadrado, yo le resto x, yo le resto el 2, me pongo afuera y voy a colocar todo eso partido entre x menos 2 y me da esta función. Entonces ustedes dicen, ah, profesor, entonces aquí, ¿qué pasó? Porque según lo que yo tengo acá, x cuadrado menos x sobre 2 sobre x menos 2, en el punto x igual a 2 no existe. Y aquí me está dando una gráfica. Y es lógico en esta parte. Y ustedes dicen, ¿y eso por qué? Porque resulta que esta expresión que yo tengo aquí se puede factorizar. Y al factorizarla, yo puedo simplificar. Pero si yo no simplifico, aquí el valor de x igual a 0 yo no lo puedo sustituir. Perdón, a 2 yo no lo puedo sustituir. Es como si yo les dijera a ustedes, yo tengo aquí x elevado al cuadrado, que es el numerador, menos x, perdón, menos x, menos 2, y yo lo igualo a 0. Y yo les digo a esto que yo lo quiero factorizar. Y si yo lo factorizo, observen que me queda x menos 2 y x más 1. Y si yo coloco esto en el numerador y yo observo que en el denominador yo tengo x menos 2, yo podría simplificar y me queda x más 1. Pero la función esta tal cual como está, esta tal cual como está, así, sin simplificar, es discontinua en ese punto que yo tengo acá. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a suponer que ahora me hacen la misma pregunta, pero con la función f de x igual, y esta tiene dos partes. La primera parte es 1 sobre x al cuadrado si el valor de x es diferente de 0. Y la segunda parte de la función es 1 si x es igual a 0. Entonces uno dice, bueno, profesor, yo veo aquí claramente que cuando yo digo, voy a escribir aquí solución, que cuando yo digo f y lo voy a evaluar en 0, eso me da como resultado 1, porque esto es lo que se está reflejando aquí. ¿Cierto? Pero si yo le aplico el límite cuando x tiende a 0 de la función f de x, y esto es 1 sobre x al cuadrado, sabemos que esta expresión que está acá no existe. ¿Por qué? Porque aquí tengo 1 partido en 0 al cuadrado y eso no existe. ¿Ok? Entonces, como no existe, quiere decir de que la función es discontinua en x igual a 0. Y aquí es discontinua en x igual a 2. Vamos con otro ejemplo, porque quiero mostrarles diferentes estilos. Supongamos que yo vuelvo a tener una función que tiene dos partes. La parte de arriba es x cuadrado menos x menos 2 sobre x menos 2. Y le digo, si x es diferente de 2. Y fíjense que esta función que está aquí es la misma que está aquí. Pero ya habíamos visto que esa función era discontinua en x igual a 2. Entonces yo ahora se lo quito. Y voy a decir que vale 1 si x es igual a 2. Entonces aquí parece que tuviese yo como una función de dos partes. Si yo le coloco acá solución a esto, yo puedo ver claramente que si yo evalúo f en 1, perdón, f en el número 2 porque x vale 2, el resultado es 1, lo que está aquí. Miren, lo que está aquí. Quiere decir que la función evaluada en 2, esta que tiene dos partes, vale 1. Pero si yo le aplico el límite
cuando x tiende a 2 de x al cuadrado menos x menos 2 sobre x menos 2, aquí sí podemos factorizar porque nos estamos acercando al 2 con el límite. Y ya habíamos visto que el límite, cuando x tiende a 2 de lo que está arriba, nosotros teníamos esta factorización que está aquí. Yo la voy a tomar para que la veamos y la voy a llevar para acá. Ustedes dirán, profesor, ¿yo puedo utilizar eso para factorizar? La respuesta es sí. ¿Ok? Entonces aquí tengo la factorización. La voy a poner por aquí. Quiere decir que lo que está arriba yo lo puedo escribir como x menos 2 por x más 1 partido entre x menos 2. Entonces aquí ustedes simplifican y aquí ustedes pueden ver que esto es el límite cuando x tiende al número 2 de lo que me quedó, que es x más 1. Y aquí, cuando x tiende a 2, esto me da como resultado por sustitución directa, el x lo cambio por 2, el 1 lo dejo en 1 y esto me da 3. Entonces ustedes dicen, ah, profesor, pero tenemos un problema, porque aquí el límite cuando x tiende a 2 de x más 1 me está dando resultado 3. Y esto debe ser igual a la función evaluada en 2. Pero aquí me da 1. Quiere decir que son diferentes. Conclusión de esto, la función f de x no es continua en x igual al número 2. ¿Por qué? Porque aquí me dio, si ustedes ven, 3, y aquí me dio, si ustedes ven, 1. Y 3 y 1 son diferentes. Necesitamos unas definiciones para afinar lo de la continuidad. Una primera definición que yo tengo por acá que necesitamos ver es la que dice que una función es continua por la derecha de un número x igual a, y lo voy a encerrar aquí, si, dos puntos, el límite cuando x tiende al número a por la derecha de la función f de x es igual a la función evaluada en a. Y esto es lo que quiere decir la continuidad de una función por la derecha. Y f de x es continua por la izquierda de un número x igual a si, dos puntos, el límite de f de x cuando x tiende a A por la izquierda es igual a f de a. Y aquí tengo la otra parte. Otra definición que nosotros necesitamos ver es la continuidad de una función en un intervalo. Entonces yo voy a colocar por acá otra definición que es muy potente, que dice, una función f de x es continua en un intervalo si es continua en cada número del intervalo.
¿Ok? Entonces, para esto vamos a ver un ejemplo. Demostrar que la función f de x igual 1 menos la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado es continua en el intervalo que comienza en -1 y termina en 1, y ambos intervalos son cerrados. Esta es mi función y este es mi intervalo. Entonces yo escribo solución por acá y procedemos a resolver. Indudablemente que yo puedo hacer la gráfica de esta función a ver qué es lo que ocurre con ella, pero primero vamos a trabajarlo de forma algebraica. ¿Ok? Vamos a suponer que yo tengo un A que debe pertenecer al intervalo -1,1. Si eso es así, quiere decir que A debe ser mayor que -1 y menor que 1 para que esté en el intervalo. Entonces, yo le puedo aplicar el límite cuando x tiende a de la función f de x. ¿Ok? Porque a está entre -1 y 1. Es como si yo les dijera a ustedes que yo tengo la recta real y en la recta real yo tengo aquí al número -1 y al número 1. Y en alguna parte por aquí tengo A. Puede ser para acá, puede ser para allá, en el medio, pero así. Entonces, cuando yo le aplico el límite a esto es el límite cuando x tiende a de la función, y la función es 1 menos esta raíz. Entonces yo digo 1 menos la raíz de 1 menos x al cuadrado. Si yo le hallo sustitución directa a esto, lo voy a hacer abajo para no complicar acá, esto me queda 1 menos la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado, perdón, menos al cuadrado, porque estoy haciendo sustitución directa. Muchos de ustedes dirían, profesor, pero yo tengo que separar. Bueno, el límite de una constante es 1 y el límite de esta raíz cuando x tiende a me da como resultado esta expresión. Ahora, si nosotros observamos esto que está aquí y yo quiero saber cuánto vale la función f en a, yo veo que la función es esta, la que yo tengo acá, y es 1 menos la raíz cuadrada de 1 menos a al cuadrado. Entonces, ¿qué indica lo que estoy haciendo? Que la función evaluada en cualquier punto, cuando yo le aplico el límite, me da esto. Y cuando yo evalúo la función, me da esto. Y estos dos valores son iguales. Estos dos valores son iguales. Ahora, uno pudiera verlo desde otra perspectiva. Es decir, desde otro. Ya aquí terminamos, porque fíjense que aquí, tomando una hojita, aquí estamos viendo que el límite de la función f de x cuando x tiende a es igual a la función evaluada en a. Eso implica que x, que es igual a a, que pertenece al intervalo -1,1, hace de que la función f de x sea continua. ¿Ok? Ahora vamos a verlo desde una perspectiva gráfica para que ustedes lo vean. Yo me voy a GeoGebra, voy a quitar esto, y aquí en la entrada algebraica voy a poner a la función esta, pero en este intervalo, ¿ok? Entre -1 y 1. Entonces yo aquí coloco sí,
o condición entonces, la condición es que es menos 1 menor o igual que x y menor o igual que 1. Ese es el intervalo menos 1, 1. Y en entonces yo coloco la función que vale 1 menos la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Y si nosotros vemos aquí, la función que me está dando es esta que está aquí. Voy a quitar esta etiqueta. Ya sabemos que la función es esta. Entonces ahora yo la voy a tomar y me la voy a llevar para acá. Entonces voy a colocar aquí de otra manera. Es decir, otra manera de verlo. Otra manera de ver el problema. Entonces yo coloco aquí la gráfica. Resulta que los extremos, es decir, la función f de x está definida en el intervalo menos 1,1. Si yo veo menos 1, está aquí. Y si yo veo 1, está aquí, porque eso es en el eje X. Quiere decir que si yo le aplico el límite cuando X tiende a 1, este 1, por la izquierda de la función f de x, eso me da como resultado el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de 1 menos la raíz de 1 menos x al cuadrado. Pero si yo hallo sustitución, eso me da, eso me da 1 menos la raíz de 1 menos 1 al cuadrado y eso me da 1. Este es el resultado que me dio. Lo estoy estudiando por la izquierda, aquí dentro del intervalo. Pero también yo puedo estudiar el límite, disculpen el color, el límite cuando x tiende a 1 negativo, que es este, pero me voy a estudiarlo por la derecha, es decir, subo, 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 y aquí subo, subo, subo. ¿De quién? De la función f de x, que sabemos que es 1 menos la raíz de 1 menos x al cuadrado. Y si yo hallo el resultado, esto es 1 menos la raíz de 1 menos 1 al cuadrado, y eso me da como resultado 1. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos en todo caso aquí, la proyección cuando yo voy subiendo acá me da hasta aquí. Y la proyección cuando yo voy subiendo acá me da hasta aquí. Y si nosotros podemos ver este número que yo tengo acá, este número es el número 1 que yo tengo aquí. Entonces podemos asegurar de que en todo caso aquí la función es continua en todo el intervalo que está entre menos 1 y 1. ¿Por qué? Porque probamos para un valor general que estaba entre ellos dos, como este, y probamos para los dos extremos. Ya teniendo en cuenta esto, voy a pasar una pequeña rayita aquí y voy a escribir algo que se llama un teorema. Y ese teorema lo que me va a involucrar a mí simplemente son operaciones. ¿Ok? Vamos a suponer que yo digo f de x y g de x continuas. ¿Dónde? En x igual a y x igual a c. Estos valores a, b pertenecen a los números reales. Entonces, las siguientes afirmaciones
son válidas. Y ustedes dirán, ¿cuáles son? Primero, que si yo tengo f de x y sumo g de x, esto es continuo. Segundo, que si yo tengo f de x y yo le resto g de x, el resultado es continua. Tercera, que si yo tengo una constante c multiplicado por la función f o por la función e, esto es una función continua. 4. Si yo tengo la función f de x y lo multiplico por la función g de x, esto es una función continua. Y por último, lo voy a anotar por acá, 5. Si yo tengo la función f de x partido entre la función g de x, esto es una función continua. Pero existe una condición. La función g de x siempre tiene que ser diferente de 0. Y esas son propiedades que uno utiliza para la continuidad. Ahora, hay unas propiedades que son como tipo axiomáticas que nosotros las vamos a tomar como verdaderas. No las voy a comprobar. Simplemente las voy a mencionar. Entonces, parte A de esta parte, teorema o definición. Cualquier polinomio como función es continuo en su dominio. Entonces ustedes me van a subrayar continuo en su dominio. ¿Ok? Es decir, como los polinomios son continuos en todos los reales, entonces ustedes deben decir el dominio es el conjunto de los números reales. O si ustedes prefieren de menos infinito a infinito. Parte B. Cualquier función racional, ya saben, las que son numerador y denominador, es continua siempre que esté definida en su dominio. ¿Ok? Y ustedes subrayan acá que esté definida en su dominio y continua. Y eso es muy potente para hacer ejercicios. Es como si yo les dijera a ustedes, por ejemplo, la función, y se las doy aquí, f de x igual x a la 3 más 2x a la 2 menos 1 sobre 5 menos 3x. Es continuo. Entonces ustedes dicen, bueno, profesor, aquí dice de que esta es una función racional y dice, está definida en todo su dominio. Entonces vamos a calcular el dominio de esto. Pero el dominio de esa función f de x que yo tengo acá va a estar formado por todos los x que pertenecen a los reales, tal que esto que está acá tiene que ser diferente de 0. Es decir, que si yo tomo 5 menos 3x, esto tiene que ser diferente de 0. Y eso ocurre si y solo si x tiene que ser diferente de 5 partido en 3. Entonces, esa es la condición que ustedes van a colocar aquí. Entonces, el dominio de la función son todos los x que pertenecen a los reales, excepto en x igual, en x diferente de 5 sobre 3. Entonces, ustedes pueden garantizar de que la función es continua
en todo este dominio que está acá. En general, los siguientes tipos de funciones son continuas en todos los números de su dominio. Entonces ustedes dirán, vamos a analizar esto que está acá. Entonces voy a anotar por aquí. A, las polinomiales. B, las racionales. Profesor, pero esa la acabamos de ver. Sí, pero es que hay más. C, las raíces, las funciones raíces. C, las trigonométricas. Las trigonométricas, perdón. Disculpen. E, las trigonométricas inversas. E, F, las exponenciales. A, B, C, D, E, F, G. Y las logarítmicas. Resulta que estas funciones que están aquí, todas ellas son continuas. ¿Dónde? No olvidemos nunca la palabra clave, en el dominio de esa función. Vamos a hacer un ejemplo para que ustedes visualicen. Abro un signo de interrogación y digo que no. Vamos a colocar aquí ¿dónde es continua la función f de x igual? Pasamos una línea de fracción y digo el logaritmo natural de x más el arco tangente de x, todo dividido entre x al cuadrado menos 1. Y cierro mi símbolo acá. Entonces uno viene y analiza. Bueno, vamos a colocar aquí solución. Y ustedes dicen, profesor, ¿y cómo comienzo a estudiar yo todo esto? Tienen que comenzar a estudiar viendo primero después y después todo este. Resulta que si yo tengo el logaritmo de x, esta función que yo tengo acá es continua para todos los valores de x que son mayores que 0. Y ustedes dirán, ¿y eso por qué, profesor? Claro, porque si yo quito esto y yo coloco aquí la función logaritmo de x, nosotros podemos ver aquí que el logaritmo de x es esta curva en naranja. Y esa curva en naranja, si ustedes ven, la gráfica, ella va aquí bajando, bajando, bajando y se va al menos infinito, pero nunca pasa al 0. Quiere decir que los valores que toma para poder graficarse comienzan en 0. Por eso la función es continua aquí, para los valores de x que son mayores que 0. ¿Ok? Vamos ahora con la otra parte, el arco tangente. Entonces yo digo arco tangente de x.
El arco tangente de X es continua en todos los números reales. Y ustedes dirán, ¿y eso por qué? Vamos a ver la gráfica. Voy a ocultar esta y voy a colocar aquí F, el arco tangente que es este. El arco tangente de X. Si ustedes ven la función es esta color moradito. Y esa función, si ustedes la ponen más chica, pueden ver que no tiene salto. Toma cualquier valor de X negativo. Toma el valor de X igual a 0. Y si yo me voy a la derecha, toma todos los valores hasta infinito. Es decir, que la función esta que está aquí, que es esta, bueno, no la puedo arrastrar aquí, esta. No sé qué le pasa, que no se quiere venir. Esta es continua para todos los números reales. ¿Por qué? Porque puede tomar cualquier valor de aquí y cualquier valor de aquí. Entonces, esto es continuo en todos los números reales. Entonces, quiere decir que el numerador, que es el logaritmo de X más el arcotangente de X, tal cual como está, es continuo o continua, si ustedes prefieren. Yo prefiero colocar continuo. Es continuo en el intervalo que comienza en 0 y se va al infinito positivo. Así. Ahora vamos a estudiar el denominador. En el denominador yo tengo la función x cuadrado menos 1. Pero esto tiene que ser diferente de 0. Eso se cumple si y solo si x al cuadrado es diferente de 1. Y eso se cumple si y solo si. También para el menos 1. ¿Cómo? Dígalo, dígalo. Que también para el menos 1. X no puede ser menos 1. Exacto, pero como uno está trabajando aquí, uno dice x al cuadrado raíz diferente de más menos la raíz cuadrada de 1. Esto se cumple si y solo si cuando yo saco la raíz cuadrada de x me queda x. Y cuando yo saco la raíz cuadrada de 1 me queda más, perdón. Diferente de más o menos 1, así como lo dijo inteligentemente el estudiante. Entonces, el denominador es continuo en el intervalo que comienza desde menos infinito hasta menos 1, unido al intervalo que va desde 1 al infinito. Entonces uno dice, bueno, entonces, ¿dónde es continua la función? Porque aquí dice los valores mayores que 0, infinito. Y aquí estos que están acá, pero estos no son solución. Quiere decir que, ¿dónde es continua en general? ¿Quién me dice? Vamos a ver si lo ven con una recta real. Yo voy a poner aquí la recta real. No, vamos a hacerla en negro. Yo pongo aquí la recta real. Por acá está menos infinito. Por acá se va al más infinito. Esta es la recta real.
Aquí hay un intervalo que se va desde aquí hasta -1, abierto. Vamos a suponer que -1 está aquí. Y después el 1, vamos a suponer que está aquí. Entonces, todo lo que está aquí es solución de esto, del denominador. Y todo lo que está aquí es solución de esto, del denominador. Pero el numerador, este que está aquí, es a partir del 0. Y el 0 lo podemos poner por aquí. Pero también el 0 es abierto. Es decir, que se va de aquí y se va para este lado. Ahora yo vengo y les pregunto, ¿dónde está la intersección de las rayas rojas y azules? ¿Quién me lo dice? Ajá, ¿algún voluntario? Desde el 1. Del 1 positivo hasta lo infinito positivo. Exactamente. Entonces, abierto aquí hasta más infinito. Quiere decir que aquí es donde es continua esta función que yo tengo acá. Por supuesto que uno pudiera hacer la gráfica de esto, ¿no? Y decir, bueno, vamos a ver cómo sería la gráfica. Voy a tomar una hoja más para ponerlo acá, me voy aquí y vamos a quitar todo esto que está acá. Ya sabemos que en el numerador yo tenía la expresión, voy a abrir un paréntesis, tenía logaritmo de x, por favor ustedes me ayudan. Luego yo le sumaba el arcotangente de x, me ponía abajo y lo iba a dividir entre x al cuadrado y le restaba 1. Entonces, aquí está la función, mírenla. Entonces, si ustedes ven la función, tal cual esta que yo tengo acá, los valores para los cuales la función va a tomar va a ser los valores que van a ser mayores que 0. Y ustedes dirán, profesor, pero aquí hay un problema, porque los valores de 1 y -1 no lo va a tomar. Entonces uno dice, bueno, yo sé que el -1 está por aquí y el 1 está aquí. Yo voy a colocar aquí x igual a -1 y también voy a poner aquí x igual a 1, que está aquí. Este que está acá, que es el que me interesa, le voy a decir que me lo dé en color rojo y que el estilo me lo dé en forma punteadita. Y voy a aumentar. Entonces aquí se está viendo claramente, de acuerdo a lo que yo tengo acá, que el dominio para toda la función va a ser a partir de acá. Es decir, donde la función es continua. Y ustedes dirán, profesor, pero aquí también hay función. Sí, pero resulta que a partir de aquí yo puedo sustituir cualquier valor que yo tenga para la función. Entonces el dominio de la función va a estar del lado derecho del 1 para acá. Porque estos valores que están acá son los que yo puedo sustituir en esta expresión. Algunos de ustedes dirán, ajá, profesor, y si yo sustituyo un valor que está por aquí, no me da porque esto fue lo que nos dio a nosotros aquí, en la intersección. Porque abajo sabemos de que la función es continua aquí y aquí. Pero esta función, perdón. No, aquí está mal descrito esto. Déjenme arreglar esto aquí. Vamos a borrar, arreglar esto. Ya sabemos que el x tiene que ser diferente de 1. Vamos a quitar esto porque está mal descrito. Nada más que tenemos la magia aquí de esto.
Entonces, si lo vemos acá, aquí, esta expresión, yo puedo hacer una recta. Ups. Estas son los reales. Aquí está el -1 y aquí está el 1. Es decir, que él puede tomar todos los valores aquí, hasta menos infinito. Pero él también puede tomar los valores aquí. Pero no puede tomar el 1. Y puede tomar los valores aquí. Y el otro de arriba dice a partir del 0. El 0 está aquí. Quiere decir que hace esto. Entonces, redefinamos el dominio. ¿Quién me dicta el dominio, por favor? Algunos de los jóvenes que involucró ahorita el resultado. ¿Dónde comienza? Es del 0 hasta el 1, pero no lo incluye, ¿cierto? Sí, pero toma esto. Yo me voy hasta el infinito positivo, ¿cierto? Sí, Pero le tengo que quitar ¿cuál? el 1. Exactamente. Ahora sí tengo el dominio. Y eso es lo que nosotros tenemos aquí. Porque a partir de aquí, la función tiene gráfica hacia arriba y gráfica hacia abajo. Pero en el punto x igual a 1, que es esta asintótica, no lo tiene. Entonces uno viene y toma la gráfica de la función, se la lleva para acá. Vamos a ponerla aquí. Entonces uno puede decir que la función es continua, ¿cierto? A partir de aquí. Se va para acá, pero aquí hay un salto, porque la función es discontinua. ¿Por qué? Porque esta recta que está acá se comporta como una recta asintótica. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a suponer que a mí me dicen, yo quiero evaluar el límite de la función seno de x partido entre 2 más el coseno de x cuando x tiende al número pi. Ah, pero fíjense que la definición aquí dice que las funciones trigonométricas son continuas en su dominio. Si son continuas en su dominio, entonces yo escribo por acá solución y digo, bueno, yo voy a ver cuánto vale el límite. Entonces yo digo acá, el límite cuando x tiende a pi del seno de x sobre 2 más el coseno de x, esto como tal es una función racional. El numerador es trigonométrico y el denominador es trigonométrico. Y si yo sustituyo, aquí me queda el seno de pi partido en 2 más el coseno, más el coseno, aquí esto es x. Más el coseno de pi. ¿Cuánto vale el seno de pi? 0. ¿Y cuánto vale el coseno de pi? Menos 1. Y me queda 2 menos 1. ¿Y eso me da cuánto? 0. Determinada. No, porque... Indefinida. Era. No. Cuando yo tengo 0 entre cualquier número, eso siempre es 0. Ahora, si yo tengo un número dividido entre 0, esto no existe, pero 0 entre un número me da 0. Eso se hace por propiedad absorbente. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que la función f de x igual al seno de x sobre 2 coseno de x es continua. ¿Por qué? Porque nosotros le aplicamos el límite de esa función.
Vamos a hacer otro ejemplo por acá. Vamos a suponer que ahora a mí me dicen evaluar el límite cuando x tiende a 1 del arco seno de 1 menos la raíz de x sobre 1 más x. Ya sabemos nosotros que la función que vamos a estudiar, a ver si es continua o discontinua, es esta que está aquí. Yo escribo solución y le aplico el límite. Y digo, límite cuando x tiende a 1 del arco seno de 1 menos la raíz de x sobre 1 más x. Esto me da el arco seno de 1 menos la raíz de 1, perdón, sobre 1 más 1. Esto me da el arco seno de 1 menos la raíz de 1 es 1 y 1 menos 1 es 0, dividido entre 2. Y 0 entre 2 es 0. Quiere decir que aquí tengo el arcoseno de 0. ¿Cierto? ¿Y cuánto me da esto como resultado? El arcoseno de 0. Uno pudiera irse aquí y decir aquí A sin de 0. Me pongo afuera y le digo, y el resultado es 0. Quiere decir que aquí el resultado de esto es 0. Quiere decir que la función es continua en 0. Perdón, es continua en x igual a 1. Si yo en vez de tomar x más 1, coloco x menos 1, la cosa cambia. Entonces yo voy a colocar por acá, veamos, cuando yo le aplico el límite y x tiende a 1, de el arco seno de 1 menos la raíz de x sobre 1 menos x. Yo coloco solución. Voy a calcular el límite cuando x tiende a 1 del arco seno de 1 menos la raíz de x sobre 1 menos x. Y si yo sustituyo 1, jóvenes, aquí, me queda el arco seno de 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0. Y ahora sí les pregunto, lo que está aquí, ¿qué es? Esto. Alguien que me responda. Indeterminado. Exactamente, una indeterminación. Entonces, para romper esta indeterminación, yo tengo que realizar un proceso algebraico. Y ustedes dirán, ajá, profesor, ¿y qué proceso algebraico va a realizar en esta expresión? Bueno, fíjense una cosa para que lo visualicemos. Yo voy a escribir aquí el límite cuando x tiende a 1 del arco seno de, y pongan mucha atención, 1 menos la raíz de x. Y lo voy a multiplicar por 1 más la raíz de x y voy a dividir entre 1 menos la raíz de x y voy a, entre 1 menos x, que es este, y voy a multiplicar por 1 por la raíz de x. Y ustedes dirán, ah, profesor, ¿y qué es lo que usted está haciendo? Estoy multiplicando por el conjugado de este a ver si yo puedo romper la indeterminación. Eso lo hacen ustedes usualmente. Quiere decir que aquí me queda límite cuando x tiende a 1 del arco seno de
1 menos raíz de x. 1 más raíz de x es 1 menos x sobre 1 menos x, que es este. Y todo eso multiplicado por 1 sobre 1 más la raíz de x. Si ustedes pueden ver, yo puedo simplificar este término con este término. ¿Por qué? Porque esto es 1 al cuadrado, que es 1, y raíz de x al cuadrado, que es raíz de x. Y ustedes simplifican. Así que aquí les queda el límite cuando x tiende a 1 del arco seno de 1 sobre 1 más la raíz de x. Y si ustedes hacen ahora sustitución directa, les va a quedar que esto es el arco seno de 1 sobre 1 más la raíz de 1. Y eso es igual al arco seno de 1 partido en 2. ¿Cuánto me da este resultado? Nos vamos para acá y vuelvo y digo acá a seno de 1 partido en 2. Me pongo afuera y el resultado es pi sexto. Entonces, este resultado que yo tengo acá, yo lo voy a recortar y me lo voy a llevar para acá. Esto es solo para que ustedes lo tengan como referencial aquí. Entonces me da como resultado pi sexto. ¿Qué quiere decir eso? De que esta función que yo tengo acá es continua en el punto x igual a 1. Si uno quiere saber si este límite está correcto, nos vamos acá y voy a colocar acá análisis. Le voy a calcular el límite. Donde dice la expresión, yo tengo que escribir el arcoseno. El arcoseno en Wx máxima se escribe como A de arco, sin de sin, de seno, de x. La variable es x. Y esto está tendiendo, el punto es a 1. No voy a especificar porque va a ser por ambos lados. Y yo le digo aceptar. Ah, no, pero es que no era esta expresión. Disculpen. Estaba pensando en otra cosa. Voy a volverlo a hacer. Límite, la expresión. Va a usar la expresión 1 partido en... Eso es, joven. 1... Díctemela usted. Bueno, Sí. aquí no la tengo. 1 menos. No la tengo escrita. Le estaba prestando atención. Muy bien, no importa. Pero yo creo que es 1 menos la raíz cuadrada. Y la raíz cuadrada en Wx máxima es SQRT de x. Pero toda esta expresión que está aquí estaba dividida entre, creo que era 1 menos x o x menos 1, no importa. 1 menos x, cualquier cosa lo arreglamos. Y todo esto lo voy a encerrar en otro paréntesis. La variable es x y el punto dijimos que era 1 y le decimos aceptar. Y si ustedes ven, me da el mismo resultado que yo tengo aquí. Entonces, para saber si esto está bien descrito, recuerden que ustedes le colocan un apóstrofe a esto para que me aparezca la estructura. Copian esto hasta el final. Se van al final, este que está aquí. Quitan el punto y coma, escriben igual, control B, y escriben la misma expresión, pero sin el apóstrofe que está aquí. Se ponen al final y le dicen control enter. Y aquí está, límite, cuando x tiende a 1, del arco seno de 1 menos x partido entre 1 menos x y me da pi sexto. Y ese resultado fue el que nosotros conseguimos aquí. Fíjense que este resultado fue el que nosotros conseguimos aquí de haber multiplicado todo esto. ¿Qué quiere decir? Que ustedes pueden utilizar este programa para verificar que el procedimiento que ustedes realizaron aquí es correcto. ¿Ok?
Si no lo quieren hacer por aquí, también lo pueden hacer por GeoGebra. Entonces yo voy a borrar esto, yo voy a borrar esto, yo voy a borrar esto y le voy a aplicar aquí el límite. Y digo límite. ¿Ok? Función. La función es el arcoseno. Me voy a función. El arcoseno es este. En el numerador yo tengo que eso es, ya no me acuerdo, 1 menos la raíz cuadrada de x, pero todo esto que está acá, lo voy a encerrar en paréntesis. Ah, me equivoqué. Voy a meter aquí otro paréntesis, disculpen ustedes acá. Aquí es 1 menos la raíz cuadrada de x, y aquí este lo voy a dividir entre 1 menos x, por favor. Y donde dice valor numérico es el valor al cual está tendiendo el límite, y es 1. Me pongo afuera y me da 0,52. Algunos de ustedes dirán, profesor, pero a nosotros nos dio fue pi sexto. Bueno, si ustedes quieren para comprobarlo, dicen pi dividido por 6 y les da el mismo 0,52. Quiere decir que este es el resultado. Si no lo quieren hacer por aquí, pueden activar aquí lo que se llama el cálculo simbólico y lo hacen por aquí. Dicen cuánto vale A y me da esta fracción que está aquí. Por supuesto que esta fracción que está acá es el mismo 0,52 que yo tengo acá. No hay otra forma de verlo, por eso es más fácil y como más elegante trabajarlo con el programa de WX máxima. Yo me lo llevo para acá y lo ponemos. Y ustedes ven el resultado 0,52, que es el mismo pi sexto que yo tengo aquí.